al despertar. Panadería y Pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Hola Galo, hola Cristina, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Vamos a conversar de un tema sensible, preocupante y doloroso, que es el asunto de la seguridad, de la violencia y de las cárceles, para lo cual hemos concurrido acá a la Universidad Católica del Ecuador para conversar con un experto, el criminólogo Santiago Argüello Mejía. Para comenzar, y muchas gracias por recibirnos y por aceptar este diálogo, ¿cuál es su primera lectura, tomando en cuenta que desde hace 2 años en el Ecuador, desde abril, creo que es abril del 2010, febrero del 2019, realmente no podemos dormir en paz porque todos los días nos despertamos para contar cadáveres? ¿Qué piensa un criminólogo? ¿Qué piensa un experto en la materia? Buenos días, Santiago. Me haces recordar un viejo libro maravilloso de Miguel Ángel Asturias que se llama Weekend en Guatemala, lo vas a recordar, porque ahí él tenía todo un acápite en que lo que se contaban eran cadáveres, y se decía que la política del Estado era contar esos cadáveres. Y entonces, porque para oponerse a la resistencia que había en Guatemala respecto de las situaciones estas de violencia, entonces había que contar cadáveres. Y no solo contar, sino envolverles en banderas, hacer cosas. Y entonces, de repente me parece que es la misma situación. Una situación, estamos envolviendo cadáveres, inclusive cadáveres cercenados, partes de cadáveres, para lanzar un mensaje específico. Y a mí me pareció justo lo que decía Freddy Rivera el día de ayer, que no es que las cárceles sean un reflejo de la sociedad, sino que son una continuación de lo que existe en la sociedad. Cuando nosotros vemos una sociedad en la que hay inseguridad, en la que hay corrupción a los niveles en los que estamos viviendo desde hace tantos años, entonces nosotros no podemos decir que eso sea solo un reflejo, sino que definitivamente los gobiernos, las formas que han adquirido esos gobiernos, la corrupción y la violencia se han ido haciendo carne en nuestra sociedad. Lamentablemente, como te decía, despertar para ver cadáveres, para ver calcinados, para ver sangre, dolor, realmente es muy espeluznante, y la brutalidad con la que se actúa. Pero la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, dirá, a ver, pregúntele al experto, ¿por qué pasa esto en el Ecuador? ¿Desde cuándo está dándose esto en el Ecuador y por qué? Hace un tiempo que yo manejaba este tema en Centroamérica, porque fui parte de los procesos de paz en Centroamérica. Yo decía que la diferencia con Ecuador, con esos países y el Ecuador, era que en el Ecuador había un principio de autoridad, se manejaban las cosas de otra forma, y no era como cuando yo llegaba a una cárcel en Guatemala o en El Salvador, me recibía un preso y me decía, le voy a acompañar en su visita, ¿para qué vienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres hablar? Y te voy a poner una persona que vigile todo esto. Entonces era la diferencia que existía, pero de manera continua se nos ha ido yendo de las manos. Yo creería que la inseguridad y la violencia se ha ido de las manos, pero hace usted muy bien en referirse no solo al número. ¿Qué importancia tiene 44 o 109 o lo que sea de cada una de las ocasiones en que ha habido revueltas carcelarias? Más importancia tiene la forma en que el comportamiento de la gente. Cuando las imágenes que veía el día de ayer,
uno de mis alumnos me vino a mostrar y me repugnaron realmente, era de cuerpos cercenados. Y eso no lo habíamos visto en el pasado. Y entonces déjeme solo decirle una cosa. Cuando le preguntan a los expertos, al coronel ese que sale todos los días a hacer histrionismo, usted le puede ver hablando de las situaciones que deben ser dominadas por una estrategia militar. Y en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, no me logro explicar. Definitivamente el tema de las cárceles no se soluciona con las respuestas de los uniformados. Santiago, porque de sus palabras puedo deducir de que falta de autoridad, falta de Estado, falta de una estrategia, yendo desde lo social, de lo económico, de lo humano, de lo educativo. Pero hasta tanto, el presidente de la República se ha ido a Israel. De Israel traerá alguna solución, porque él dice que va a haber convenios, que Israel está avanzado. ¿Traerá alguna solución para nuestras cárceles, para nuestra violencia, para nuestra inseguridad? Ojalá no le traiga Ram Gassit, no sé si todavía exista, pero es una figura para decir, sí, pues, si la respuesta es exclusivamente militar, si la respuesta a la inseguridad, si la respuesta a las cárceles es simplemente instalar gente uniformada en los perímetros carcelarios, yo creo que no es esa la respuesta. Yo creo que si hay un continuum, una continuidad entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre con los gobiernos y con los estados. ¿Qué hacemos, Santiago? Entonces la gente otra vez se pregunta, ¿qué hacemos? O sea, el panorama, el diagnóstico y la crudeza de la realidad están ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el gobierno y la sociedad? Hay alguien que dice, y es una persona muy importante, es Michel Foucault, que habla de una prolongación del tema carcelario hacia afuera de las cárceles. Existe, dice Foucault, una carcerización hacia afuera de las cárceles. Y la respuesta no debe ser esa, no es una respuesta de disciplina social, sino justamente lo contrario. Cuando yo analizo el tema de las prisiones, porque estuve en las cárceles toda la vida, porque estuve en cárceles en muchos países, porque revisé la situación, yo digo categóricamente esa no es la respuesta. No es la respuesta a las cárceles no es la respuesta a la inseguridad carcelaria. No es solo la respuesta a los cuerpos mutilados que hemos visto en estos días. Es la respuesta a una idea de conjunto del manejo carcelario. Cuando nosotros estuvimos ahí al interior nos dimos cuenta que había que hacer también justicia al interior de las cárceles, porque este es un elemento muy grave de frustración de los presos. Los presos ven salir a los más pícaros, les ven salir con los brazos en alto, como que fueran héroes, y al interior se quedan quienes. ¿Cuándo ha habido un cachimocho, decimos en el término penitenciario? ¿Cuándo ha habido un cachimocho que haya sido liberado con beneficio de ley? Nunca. Santiago, ha fracasado el enfrentar este tipo de cosas, de la violencia con violencia, en México, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala. Y obviamente que algo habrá que hacer, y la comisión que creó el presidente Lasso, la de pacificación, hizo observaciones. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho observaciones. ¿Lo está asumiendo, lo está tomando el gobierno para corregir a tiempo? Porque el problema de la cárcel es un problema estructural, es un problema de la sociedad, un problema del Estado, un problema del país. Fíjese que de la famosa comisión se ha salido, me dicen que por razones de salud, Nelsa Curvelo, que era un gran apoyo a esa comisión, pero ha dicho sus cosas. Ha dicho que a pesar de que la comisión diga algunas cosas, no es que el gobierno le está atendiendo ni diciendo qué es lo que puede aceptar. No hay respuesta, porque la comisión, por ejemplo, dijo que no estaba todavía utilizable la cárcel esta de al lado de Guayas, de La Roca. No estaba en condiciones y que había que generar un programa, un proyecto, algo, porque bonito es decir, yo les voy a poner en una bodega a los más bandidos y hay que se maten.
como dice el pueblo, hay A que se propósito esté... de lo que se mate, la gente también dice un rato, allá que se maten entre ellos, deshumanizándose la cosa, y allá también podemos hablar que la ex ministra o secretaria de Derechos Humanos del gobierno del señor Lazo, la señora Ordóñez, se fue denunciando, pero un poco tardíamente, no sé. Sí, sí. Esto ha ocurrido de manera continua. En el tema de derechos humanos, cuando me preguntan algo mis estudiantes, yo les mando a leer del artículo 1 al artículo 3 de la Constitución. Porque son 444 artículos, no quiero que lean todo, quiero que lean del 1 al 3 para que se den cuenta que la inspiración constitucional tiene que ver con una visión de derechos humanos, de respeto a la dignidad humana de las personas y de los pueblos. Eso es lo que nosotros decimos y seguimos insistiendo en que es importante, inclusive para trabajar al interior de las prisiones. Santiago, vamos terminando en un cortos segundos. ¿Cuál es el futuro de las cárceles? ¿Cuál es el futuro de la seguridad? ¿Qué va a pasar? Porque todos los días nos despertamos con esto, a ratos hipotéticamente amaina, pero vuelve. O sea, ¿vamos a continuarnos a vivir con esta situación? A mí me han hecho una serie de entrevistas sobre este tema y cada vez que aparece un nuevo conflicto me vuelven a entrevistar y yo no tengo la menor esperanza de que esto cambie. Cada vez que yo he dicho que van a suscitarse nuevos enfrentamientos, que va a haber nuevas masacres, se ha cumplido. Yo quisiera poder decir lo contrario el día de hoy, pero no es posible, porque las perspectivas están escritas en el firmamento y esta situación la vamos a volver a vivir como lo hemos vivido. Visitamos la cárcel de Esmeraldas hace un tiempo, la cárcel esta de Santo Domingo, hace un tiempo, y dijimos cuáles eran los problemas que tenía. Sin embargo, no se escucha, ni se hace lo que se debe hacer. Y en términos importantes tiene que instalarse programas al interior de las cárceles para empezar a hacer un uso menor de las cárceles y un uso más efectivo con un modelo de resocialización. Queremos una sociedad, un Estado que piense verdaderamente en la rehabilitación social de la gente para que se reinserte como mano de obra, como estudiantes, como padres de familia. Gracias a nuestro invitado de hoy, el criminólogo Santiago Argüello Mejía, por haber participado en este diálogo. Lamentablemente queremos ser positivos, pero no nos permite el momento, Galo y Cristina. La situación es dura y el futuro lo vemos bastante oscuro. Señoras y señores, hasta aquí la entrevista del día. Hasta la próxima. Todos los días son inspiraciones de la madre para su hogar. Por eso en Mundo de Maravillas nos anticipamos en celebrar el mes de las madres. Tú la conoces y sabes de sus gustos, inquietudes y anhelos. Y Mundo de Maravillas te ofrece la complicidad para hacer realidad el regalo, el adorno y la decoración más sentida por tu madre. Ven a nuestros 4 locales ubicados en Quito y Los Valles y escoge con anticipación los mejores detalles para expresar tus nobles afectos al ser que te dio la vida. Aquí encontrarás novedad, variedad, calidad, los mejores precios y amistad. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Al despertar